A ver, ¿qué es esto, muchachos? Esa es una válvula de... ¿Esa es válvula? La válvula control de... Es el control de válvula. Control de válvula. ¿Derecho o izquierdo? Derecha. Derecho, ¿no? Vamos a ver ya. Vamos a hacer seguimiento. PR, ¿no? ¿Por dónde está PR? Por el centro. Y alimenta al banco derecho. ¿No? Listo. Ya. Pero este control funciona con una serie de líneas de presión, ¿no? Que son como señales. ¿No? ¿Cuál es la primera? HR. ¿Qué cosa es HR? El flujo negativo. Es el flujo negativo. Después, ¿cuál es la siguiente? PRB. No, el PRB. La cruzada es la roja. La Power Shift. ¿Qué cosa es PRB? No, la válvula reductora proporcional. PRB es el componente. ¿Cuál es el componente? Me estaba equivocando. Era la señal. Ese es el power shift. Ya. Listo. Después, Cruzada. la línea roja, ¿qué sería? Cruzada. Porque la cruzada siempre está en el Medio. medio. En el centro del medio. Ya. Y finalmente, La de la misma bomba. Señal de la misma bomba. ¿estas presiones qué cosas tratan de hacer a la bomba? Angular. ¿Angula o desangula? Desangula. Angula. Angular. ¿Este resorte qué es lo que quiere hacer? Desangular. Desangular. Sí. Angular. Muchachos, este resorte lo que quiere hacer es angular la bomba. Si él quiere angular, ¿qué cosa quieren hacer las? Desangular. Entonces, a medida que crecen estas presiones, ¿qué va a pasar con la bomba? Desangulando. A medida que crecen esas presiones, Desangula. porque van a actuar en contra de quién. Del resorte. ¿No? Listo. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tú tienes toda la máquina, ¿no? Y tú la arrancas, ¿cierto? Está prendida, ¿no? Y en ese momento está enviando flujo ¿hacia dónde? Al banco de válvulas. Las dos, ¿no? Tanto al banco derecho como al banco izquierdo. Si tú no mueves ningún implemento, entonces todas las válvulas están normalmente abiertas. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con este flujo? Pasa de frente. Pasa nomás. Sin ninguna restricción, pasan de frente. Y como va a pasar de frente, ¿qué es lo que va a hacer? Va Angular. Va a desangular. ¿Está bien? Sí, va a desangular. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando esta presión tiende a ser alta, va a desangular. Ahora, si tú mueves cualquier implemento, Baja la presión. vas a restringir el flujo de salida. Sí. Y si restringes el flujo de salida, ¿quién va a ganar? ¿El resorte o...? Resorte. El resorte. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Angula. Empieza a angular. Y así va a funcionar constante. Ok. ¿Cómo se genera la power shift? La power shift, ¿cómo se genera? En primer lugar, ¿quién es la bomba que le suministra flujo a la power shift? La derecha. ¿La izquierda o derecha? Derecha la que trabaja. La bomba piloto. A ver, vamos a ver cómo es, ¿ah? Mira. Esa es. Claro. Hasta la PRB. Piloto. Y en la PRB, en la salida, se va La derecha. Power. a generar la power shift. ¿No? Entonces, si esta señal es alta, ¿qué trataría de hacer? ¿Angular o desangular? Desangular. Desangular. ¿No? Entonces, el mapa interno del SM, cuando no mueve ningún implemento, ¿qué le va a decir a este
a este solenoide? ¿Que pase aceite o que se restringe? Que Que pase, que pase. Que pase. pase. Entonces apenas arranca, se energiza esto, de tal forma que se une esto con esto. Y después el aceite va a pasar desde el piloto hacia dónde. A power. Eso ocurre cuando prendes el equipo. ¿No? Y bien, y después tienen la de flujo, la línea de flujo cruzado y la línea de la misma bomba. ¿No? La de flujo cruzado, ¿para qué era? Para compensar. Compensar. Para compensar, ¿no? Para priorizar, ¿no? Principalmente es para priorizar. Compensa también compensa, ¿no? Pero su chamba es priorizar, ¿no? Y la última, ¿para qué es? Sí, de la misma Presión de la bomba. misma. Para que el avance sea Constante. progresivo, no constante, progresivo. Va a aumentar suavemente. Listo, entonces estas son las cuatro señales que van a determinar el angulamiento de la bomba, ¿no? Y determinando el angulamiento de la bomba, ¿qué vas a generar? ¿Qué vas a controlar? El flujo de salida, ¿no? El flujo de salida, ¿no? Por eso tú haces tanta... Por eso los fabricantes hacen tanta tecnología acá, ¿no? Para definir cuál es el flujo que le corresponde, ¿no? Según la necesidad. ¿No? Listo, muchachos. ¿Preguntas? Una repasada. ¿Preguntas? Bosa, Una repasada de nuevo, profe. Bosa. ¿Cuál influye más? De todas las presiones, ¿cuál influye más? Ya, de todas las presiones, ¿cuál influye más? De eso ya hemos hablado. Negativa. NFC. Ya, ¿cuál es el flujo negativo? ¿Cuál es el láser? Presiona. Ya, es el flujo negativo. Entonces, la que más influye es el flujo negativo, ¿cierto? Ya, entonces, el trabajo del flujo negativo es inmediatamente aproximar a cuánto de flujo debería tener. Máximo. ¿No? Lo aproxima, ¿no? Sí. ¿Pero es exacto? No. No. Es exacto. No es exacto. Power shift. Power shift, sí, exacto. ¿Quién es el que hace que sea exacto? Power shift. La power shift, ¿no? ¿Por qué? Porque la power shift es un ajuste control fino. electrónico, ¿no? ¿Se acuerdan de qué dependía? De 5 señales. 5 señales, ¿no? Monitor, de las dos bombas, dial de velocidad, A ver. velocidad de motor, Velocidad de motor, Monitor. dial de velocidad, monitor y ambas bombas. presión de la bomba derecha y presión de la bomba izquierda, ¿no? Entonces necesita 5 señales eléctricas del SM y según eso va a mandar una corriente ¿a quién? A la PRB. Al solenoide de la PRB, ¿no? Y el solenoide de la PRB se va a encargar de estrangular el paso o dejarlo Pasar. pasar. Listo, muchachos. No es tan complejo, ¿no? Recordar es recordar. Recordar es volver a vivir. Profe, Recordar es volver a vivir. Recordar mi tercer ciclo. una repasadita rápido, profe. Ya hemos repasado. Uno más, profe. Entonces. No, más bien, ya tienen que salir ya ustedes. A ver, baje, por ejemplo. Ya, a ver, baje, adelante, por favor. El medio, el medio. Cambia de diapositiva. Ya, listo. A ver, preguntas para Vázquez, muchachos. Aquí te vamos a ayudar. ¿Cómo todo el flujo negativo? Negativo. El flujo negativo, Flujo negativo. ¿Cómo funciona? ¿De Está dónde eso, sale? eso, sí. No, ¿cómo funciona? Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo ya, hago ¿cómo se para- genera el flujo negativo? Es a través de la señal que recibe se podría decir, los implementos. Ya. Y entonces Pasa de frente. cuando hay, o sea, claro, cuando no está accionado simplemente es como que circularía, ¿no? Pasa de frente nada más. Pero ¿Para qué pasa de frente? porque es que de repente necesita utilizarse en el otro lado y lo que hace es a un lado lo prioriza. No exactamente. No está accionado ningún implemento. A ver, en primer lugar, cuando
cuando prendes la máquina y no accionas ningún implemento, entonces la bomba alimenta de frente a quién? A la A perra. la, al revés. ¿Para qué? A la perra. Ya, y después pasa, como no accionas ningún implemento, ¿qué ocurre? Se va de frente O sea, vuelve a Vuelve. desangular. Ajá. Pero cuando llega acá, ¿qué cosa es lo que hace? Ah, lo que hace es desangular. Porque no estás moviendo Claro. ningún Ningún implemento. Y cuando Al activar un implemento. activas Se el estrangula, pues. lo que hace Se es estrangula. Cuando activas un implemento, por ejemplo, activas el bucket, por ejemplo, activas el bucket, ¿qué pasaría? allá, pues llega una señal. ¿Dónde está el bucket? Tercero. Ya, listo, ya, activas el bucket. Ya, activas el bucket y, o sea, y ya el flujo cambia. Disminuye la... Ya no circula ya directamente. Disminuye el flujo de salida. Entonces, ya ahí lo que hace es el resorte comienza a angular. El resorte empieza a ganar, ¿no? Para angular a la bomba. ¿No? Listo, muy bien, Vázquez. Ya, ¿preguntas? ¿Hay más preguntas o queda? La válvula como... Profe, la señal primero para la señal negativa, primero es constante hasta que se active un implemento. Sí. Claro, pues. Si no se está- Cuando activas un implemento empieza ahí. Claro, cuando no activas ningún implemento, la señal tiende a ser constante tratando de ganar el resorte, ¿no? Sí, pero funcionó. ¿Qué más? Pregunta, muchachos. Profe, Panqui, cuando activas dos implementos, cuando disminuye activas más. dos implementos. Sí, por ejemplo, que active, a ver, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Solamente, el boom. Activa el está boom, bien, está buena la pregunta, ¿no? Pero vamos a terminar de hablar solamente de activando una bomba. Ya. Algo más, activando una bomba. Si no hay duda, agarramos los dos, pero es un poquito más complejo. Ya, ¿todo está claro? Sí, sí. ¿Está claro? Fernán, ¿lo puedes explicar? ¿Sí? A ver. Ya, Fernán, Al dar inicio de la ¿cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona el flujo cruzado? Cuando están los implementos sin accionarse, simplemente las dos bombas desangulan. Cuando comienzo a utilizar uno de los implementos de cualquier lado de los bancos, inmediatamente la bomba envía una señal a la otra para decirle que está usando y necesita más presión. Y esta disminuye y por tanto esta angula más, no desangula. Sí, desangula más y esta angula más. Prioriza, sí, Pero prioriza estamos cuál hablando necesita más. en el rato en que solamente Enciende. enciende la máquina, pero no acciona ningún implemento. Ah, eso es normal. Cuando accionas entonces el flujo cruzado, que es esto, envía la misma presión a las válvulas y a la otra bomba y le dice que no está usando ningún implemento. En ese momento están enviando la misma presión a ambas, Sí. ambas se tratan de desangular, ¿no? En ambos lados las HR es iguales y son máximas. Y si son máximas, ¿qué tratan de hacer? Desangular lo máximo posible, ¿no? Katia. Ya, listo, muchachos. Entonces creo que ya está claro para una sola bomba, ¿no? Ahora vamos a activar dos bombas. ¿Ya? Listo. Digamos de que primero esta bomba, la bomba derecha, la activamos con una necesidad, pongámoslo, de 500 PSI. ¿Ya? Y esto con una necesidad de 2500 PSI. ¿Ya? Entonces, ¿dónde necesito más flujo? ¿En uno o en dos? Dos. La bomba izquierda. En dos. Listo. A ver, ¿qué pasaría ahí? En uno tendría flujo negativo, tendría power shift, flujo cruzado y de la misma bomba. ¿Sí o no? Sí, claro, también. ¿Y en dos? También. Tal cual, ¿no? Tal cual. Van a tener igual. Igual le va a llegar presión tratando de desangular a la bomba. Siempre. ¿No? ¿Por qué desangular? Porque cualquier presión que exista va a actuar en contra de quién? El resorte. Entonces cualquier presión va a tratar de desangular. Ahora, que gane el resorte o que ganen las presiones ya es
es otra cosa, ¿no? Pero cualquier presión va a tratar de desangular. Ok, listo. Hemos dicho que la presión de flujo negativo es la que aproxima, ¿no? La lleva casi al lugar donde debería, ¿no? Pero no exactamente, ¿no? Y el ajuste electrónico se da con la Power Shift. Con eso determina exactamente dónde tiene que ser, ¿no? Ya, entonces, acá hay una... Vamos a apuntarlo, ¿ya? La bomba derecha, ¿cuánto era? 500. Y la bomba izquierda, 2500. 2500. 500. bomba derecha y bomba izquierda, 2500. ¿No? Ya, listo, muchachos. Entonces, ¿qué valor es más alto? ¿HL o HR? HR más alto. Mire, bomba derecha 500 y bomba izquierda HL. ¿Qué valor es más alto? ¿HR o HL? HL. El L. HL. HR. Es la izquierda. La izquierda, Borja. Está enviando presión hacia los implementos. A ver, miren muchachos, Pero a el ver. flujo negativo que... A ver, es importante que se aclare esto, ¿ya? Acá hay una alta demanda o baja demanda. Baja. Acá hay una alta demanda o alta. baja demanda. Ya. Entonces, si acá hay una alta demanda, entonces acá se está jalando más A los implementos. el joystick que acá. Y si acá jala más el joystick, ¿cómo es la salida? ¿Más alta o más baja? Baja. Más baja. Tiene mayoría de HR. Entonces Claro. el HL es Menor. menor y el HR es mayor. ¿Pero por qué? A ver, ¿pero por qué? Miren, encontremos la lógica. Si él es alto y él es bajo, el valor alto va a actuar en contra de quién? Y lo va a desangular más. Porque necesitas poca Presión. y acá lo va a tratar de desangular también, ¿no? Pero con un valor menor. Angular. ¿No? Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Está bien? Ya, listo, muchachos. ¿Usted puede repetir, por favor? Claro. Ya. A ver, hablamos de dos valores, bomba derecha y bomba izquierda. No, la bomba derecha, ¿qué necesidad tiene? 500. Y la bomba izquierda, 2500. ya. Entonces, la bomba izquierda tiene una necesidad alta y esto es una necesidad baja. Como esta necesidad es baja, entonces la restricción va a ser mínima, ¿no? Entonces va a pasar la mayor cantidad de flujo posible. Y como pasa la mayor cantidad de flujo posible, ¿qué es lo que va a hacer? Desangular, porque tiene más presión. Pero en este caso ocurre lo contrario, ¿no? Acá hay alta demanda, entonces muevo mucho el joystick y pasa poco aceite, ¿no? Entonces, esto es mínimo, ¿no? Esto es poco, ¿no? Y como este valor es poco, ¿quién gana? El resorte. Trata de angular. ¿Y por qué trata de angular? Porque quiero alta demanda. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo, muchachos. Entonces ya sabemos lo que ocurre, ya está claro lo que ocurre con la NFC, ¿no? Con el flujo negativo. Esto es NFC, flujo negativo. Profe, HL, siempre y cuando el joystick esté con una que tenga más alta demanda que la otra. Claro. Pero ¿y si ambas están con la misma necesidad? A ver, si ambos tienen la misma necesidad, Igual. entonces, Igual. ¿él va a bajar o no va a bajar? A ver. Va a subir. A ver. Claro, pero va a subir. No. Va a bajar. Hacemos una cosa mejor. Terminamos de hablar de esto y después hablamos del siguiente caso. ¿Ya? Listo, acá. Ya, entonces ya está claro respecto a la NFC, no, el flujo negativo, ¿no? NFC significa control de flujo negativo. Ya, listo, entonces vamos a hablar de la Power Shift, ¿no? Entonces, el SM se da cuenta porque existe una serie de sensores que está necesitando más energía. ¿Quién? El banco izquierdo. El banco izquierdo que el banco derecho, ¿no? El banco derecho solamente 500, mientras el banco izquierdo 2500, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso se da cuenta el SM, ¿no? Y el SM le manda una cantidad
¿De qué? Aceite. No, una señal. Corriente. Una corriente. Corriente. Ya. ¿Y por qué se da cuenta el SM? Porque, Por las 5. claro, porque existen 5 señales, ¿no? La primera, monitor, velocidad del motor, Presión de presión de bomba derecha, presión de bomba izquierda, Dial. dial de- no, sí dice. Ya estamos. Velocidad, a ver, otra vez. Monitor, Dial de velocidad. dial de velocidad. Velocidad motor. Bomba. Ya, presión de ambas bombas. Ya, listo muchachos. Entonces, por eso él se da cuenta quién necesita más, ¿no? quién es el que necesita más energía. Pero sin embargo, él lo único que hace es dejar pasar aceite o restringir. Nada más, no hace otra cosa. Deja pasar aceite o restringe, ¿no? Entonces, como ya estás activando un implemento, entonces le llega una cantidad de energía. Inicialmente cuando está en stand-by, esta corriente es máxima o mínima. Stand-by mínimo. ¿Por qué es máxima? ¿Por qué es mínima? No. Cuando es mínimo. Es máximo, porque no tiene ninguna. En el stand-by siempre señal va a ser Cuando está mínimo, en pero stand-by, constante. ¿esta corriente es máxima o mínima? Máxima. ¿Por qué máxima? ¿Porque no está estrangulando? Porque no está estrangulando. Porque toda la presión de la piloto va a venir acá, ¿para qué? Para desangularlo. Para desangular. Claro, necesitas desangular, no necesitas angular. Entonces, cuando está en stand-by, esta corriente es máximo, ¿no? Y deja pasar todo el flujo posible. Pero si ya moviste un implemento, estás moviendo un implemento, ¿qué pasa con la corriente? Si ya es máxima inicialmente, Disminuye. empieza a disminuir, ¿no? Y cuando disminuye, ¿qué es lo que vas a causar? ¿Estrangular? Restringir el paso. ¿Y para qué restringes el paso? Para angular la bomba. ¿Para que pueda ganar quién? El resorte. El resorte. Para que angule. Para que angule, ¿no? Ok. Entonces, él tiene una alta demanda, ¿no? De 2500, ¿no? Y la estrangulación te ayuda a qué? A que se angule un poco más. ¿No? Se angule un poco más. ¿No? ¿Por qué? Porque está disminuyendo ¿quién? La power shift, ¿no? Pero ojo, que esta power shift solo llega a la bomba izquierda, No, las dos. también a la bomba derecha. Ah, ojo, entonces él se empieza a angular porque bajó la power shift. Y él también. Pero el cruzado. Él también, un ratito. Él también. ¿Por qué? Porque bajó la power shift. ¿Y quién empieza a ganar? El resorte. El resorte. Entonces empieza a angular, ¿no? Y justamente, como yo no quiero desperdiciar energía acá y quiero priorizar a él, entonces existe el flujo cruzado. ¿Y qué es lo que hace el flujo cruzado? Prioriza Envía aceite, al sistema. Ajá. porque acá está generando alta presión. Y esa alta presión viene por acá y le empieza a desangular. Empieza a desangular, ¿no? Entonces, eso que empezó a angularse porque bajó la power shift, ¿quién lo compensa? El flujo El cruzado. flujo cruzado, ¿no? Y es lo que dijo Quinto en antes, ¿no? Compensa. Él compensa, pero así como compensa es la que prioriza, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito mucha energía acá. ¿Ya? Ok. Y ahora, pero él también genera una presión. Entonces, esa presión, mira, lo voy a enviar hacia dónde? Para desangularla, ¿no? Pero esta presión es menor. Entonces, ¿quién queda más desangulado? ¿La bomba derecha o la bomba izquierda? Derecha. La bomba derecha queda más desangulada, ¿no? Porque esta presión es mayor, ¿no? Listo. Y finalmente la de la misma bomba, ¿no? La de la misma bomba trata
hace de que el flujo sea progresivo, ¿no? Y lo que ocurre acá también ocurre acá, ¿no? Que el flujo sea progresivo. Eso, muchachos, esas son todas las líneas de la bomba, ¿eh? Más cosas no hay, es todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queda? Repasar y dominar bien el funcionamiento de esto. Se dan cuenta que no es difícil. No es difícil. Ya, hay que repasar, porque si no repaso van a pasar 2 semanas y me voy a olvidar. Ya, listo muchachos. Entonces, ahorita ¿qué queda? Hacer reconocimiento de qué? De todo el sistema. Ya, vamos a reconocer todo el sistema. Ya, de una vez, rápido. Tenemos atrás las bombas.